¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya en realidad estamos día sábado, sábado 15 de marzo. Tenemos un tema muy entretenido a debatir. Les damos la bienvenida al programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, que busca generar diálogo, debate, intercambio de opiniones y conocer también muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra región de Valparaíso. Hoy día tenemos una interesante invitada. Antes de saludar a Eitan Fried, buenas tardes, investigador de la Fundación Piensa. Tenemos una interesante invitada, una joven estudiante de Derecho, que está impulsando en nuestra región una iniciativa que ya ha generado algún trabajo anterior y previo en Santiago y que hoy día está expandiéndose hacia distintas regiones del país, 3 regiones. Y una de ellas es Valparaíso. Queremos saludar a Antonia Díaz. Muchas gracias. Buenas tardes, Antonia. Antonia está liderando en Valparaíso una iniciativa que se llama Aula Cívica. Uh-huh. Y, bueno, rápidamente nuestros auditores comprenderán por derivación de qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de educación cívica. Estamos en medio de un tiempo de alta turbulencia política. El país está intensamente debatiendo y una de las cosas que se está debatiendo, entre otras, es la calidad de la política. Y la calidad de la política tiene que ver muchísimo con la calidad de la formación, tiene mucho que ver con la calidad del debate, tiene mucho que ver con el modo en que logramos comprender cómo se estructura la sociedad, cómo nos tenemos que relacionar al interior de ella. Y la formación en educación cívica es algo claramente fundamental. Hoy día no está en el currículum formal del proceso educativo escolar y cuando debiera estarlo. Es una introducción esencial para aprender a vivir en sociedad, para poder comprender. Así que, Antonia, queremos que nos cuentes. Cuéntanos la génesis del programa, qué están haciendo, cómo está proyectado y para que nuestros auditores se puedan compenetrar en esto. Bueno, les cuento un poco. El proyecto Aula Cívica surge del problema que en las últimas elecciones presidenciales, de parlamentarios, de consejeros regionales, hubo un alto porcentaje de abstinencia. Si nos fijamos en las cifras, solo el 48,6% de las personas habilitadas para votar fueron las que sufragaron. Y eso es un problema, es una preocupación. Ya para la segunda vuelta el nivel de abstención subió mucho más y especialmente son los jóvenes los que están desinteresados. Hay una apatía política, son temas que le generan cierto rechazo y principalmente esto se da un poco con la desinformación. Lo que se preocupa Aula Cívica es generar una cultura cívica de valores, de principios, de una sociedad democrática. En el fondo, ser responsable en el ejercicio de todos nuestros derechos y deberes democráticos. Por eso este proyecto surgió el 2014, se implementó en Santiago, está enfocado en colegios municipales y subvencionados. Y este año, por primera vez, se implementa en regiones y yo voy a estar a cargo de implementarlo aquí en la región de Valparaíso. Me parece muy bien. Yo creo que naturalmente es un aporte. Ahora, yo creo que también debiese extenderse a todo el sistema educativo, porque el déficit global en materia de educación cívica, en el fondo cruza transversalmente a la sociedad en su conjunto. Como una simple sugerencia, yo creo que también debiese extenderse a los colegios particulares pagados. Claro, porque de muchos de esos establecimientos salen y egresan luego quienes asumen funciones de dirección en los distintos ámbitos de la sociedad, en el ámbito público, privado, en la sociedad civil, en el mundo académico. Y es muy relevante que ahí exista una presencia también muy fuerte de esta formación cívica. Eitan, sí. Cuéntanos. Bueno, evidentemente este programa viene a hacer un aporte. Sin duda sería ideal y necesario que esto esté mucho más impenetrado en nuestra malla curricular de la educación media, incluso la educación básica, y a nivel transversal, en todo tipo de establecimientos.
Y es porque esto viene a responder a algo que está pasando hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con la crisis que hay en la participación. Un poco Antonia nos contaba la participación de las últimas elecciones, que ese fue el gatillante tal vez del surgimiento de este programa, pero la crisis y la participación van mucho más allá y no se da claramente solo en los jóvenes. Y es un tema que se relaciona también directamente con lo que estamos viviendo en la región, con nuestros desafíos actuales y un poco con el desafío de la descentralización. Y también esto requiere comprender que hay visiones de sociedad en donde el integrar este tipo de programas viene a otorgarle un rol más participativo a la sociedad civil. Y eso es fundamental porque, como vemos, y decimos hay una crisis en la participación. Antonia nos contaba en términos de las elecciones, pero hizo una encuesta regional este año, la encuesta Piensa 18, para tener cifras regionales a ver cómo estamos como región. Y ahí salió que un 60% de la gente en su tiempo libre ve televisión. Esos son síntomas que nos hablan de esta crisis de participación, que son muy pocas las personas que participan en organizaciones sociales, en centros deportivos, y tal vez la educación cívica viene a ser una propuesta que podría aumentar los niveles de participación de la gente porque viene a tratar los temas de fondo en procesos educativos y formativos. Antonia, yo creo que hay un tema, a propósito de lo que menciona Eitan, de la crisis de participación, que se gatilla, en mi opinión, con una decisión muy equivocada del fondo del sistema político, que respondió a esta especie como de demanda de libertad que pedían los ciudadanos en algún minuto, y se les ocurrió, en un error grueso, que yo creo que hoy día estamos pagando las consecuencias de parte de ese error grueso, en aprobar el voto voluntario. Por lo menos lo que yo pienso, yo creo que el voto obligatorio es un deber. Uno tiene un deber para con su país, así como paga impuestos, también tiene el deber de votar y expresar una opinión. O incluso de no ir a votar, o expresar un modo, blanco. Pero votar en blanco, votar nulo, son modos de expresiones. Pero dejar esto en un ámbito de una libertad que no tiene una lógica de corresponsabilidad respecto de cómo se forja la sociedad, es algo muy complicado y además le abre una puerta maravillosa al poder del dinero para que las elecciones se transformen en una especie como de fiesta de marketing y que el que tiene más recursos pueda finalmente intentar motivar a aquellos ciudadanos que puedan expresar algún interés por llegar a formar parte de ese 48,6% que tú nos contabas. Me interesaría mucho que nos contaras un poco tu opinión y cómo lo ves en el grupo en el que ustedes están trabajando, porque en el fondo se van a relacionar y se están relacionando con jóvenes respecto a una temática como esta, el voto voluntario versus el voto obligatorio. ¿Participo en el sistema democrático o me da lo mismo lo que pasa en el sistema democrático, pero después reclamo porque no tengo los beneficios que la sociedad teóricamente me ponía a entregar? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo creo que el voto voluntario hizo latente el problema del desinterés por los temas públicos, en el fondo. Por eso el nivel de abstención. Yo en lo personal también concuerdo en que el voto es una manera de... Tenemos que ser como conscientes de la forma de expresión que considera ir a votar y del deber que eso significa, la responsabilidad que tenemos con estos derechos y estos deberes. Justamente ahí está como la gracia o lo llamativo que tiene el proyecto Aula Cívica, que son en el fondo jóvenes compartiendo estas experiencias con otros jóvenes, como abriendo la oportunidad porque el proyecto se desarrolla dentro de la malla curricular del colegio, abriendo esta oportunidad de conversar estos temas, de enganchar con otros jóvenes, compartir experiencias, de muchas discusiones, un programa que está organizado de una forma muy dinámica, y en el fondo eso te da la oportunidad como de generar más interés o más chispa por estos temas con los otros jóvenes. En ese sentido es como... Y de ahí también la necesidad en el fondo, yo creo que con la información el joven se puede empoderar y puede ser mayor agente de cambio. Como que se puede tener una visión mucho más crítica de lo que es la sociedad y uno puede sustentar de manera mucho más fuerte su argumento, su visión, independiente de cuál sea. Si también dentro de una sociedad democrática es muy importante el diálogo, lo que es el respeto y la tolerancia.
Entonces ahí viene a dar un poco solución a este problema lo que sería el proyecto Aula Cívica. Como bien estábamos hablando antes, una asignatura que se eliminó de la malla curricular, que los temas fueron como distendidos en las asignaturas de historia, pero son muy básicos, muy generales, y es hoy en día, cuando en la realidad de hoy en día del desinterés, del voto voluntario, cuando se necesita una cultura de sociedad democrática mucho más fuerte. ¿Y cómo ves tú la relación de la cultura de derechos versus la cultura de deberes? Porque la sensación que uno tiene hoy día es que existe una muy arraigada cultura de derechos, hay una exigencia de la ciudadanía por garantizar, incluso en la discusión que se va a abrir en las próximas semanas sobre la discusión constitucional, que va a tomar 2, 3 o 4 años probablemente del país en un debate que esperamos sea muy bueno, uno ve que siempre existe una especie como de predomina esta cultura de derechos, pero que está muy bien, hay que generar una sociedad de garantías básicas, digamos, elementales, pero uno no escucha acerca de la cultura de deberes, la corresponsabilidad, cómo yo también me hago cargo del lugar donde vivo, mi país, mi región, mi ciudad, las organizaciones en las que participo, con quienes me vinculo, mi familia, mi amigo, la organización, en fin. ¿Qué hay ahí? Cuéntanos un poco también las percepciones que ustedes van teniendo en el diálogo entre pares, digamos. Sí, mira, yo desde una perspectiva como personal, yo creo que lo que es la libertad, que vendría a ser un poco más vinculado con lo que son esto de esta cultura de los derechos, va de la mano también con lo que es la responsabilidad. Y ahí entra en juego lo que son los deberes. Yo creo que con esta conversación, este proyecto, estas clases, esta invitación como a conversar jóvenes con jóvenes, que también otro factor es que los jóvenes también ven muy distante lo que es el tema de la política, lo circunscriben a lo que es los partidos políticos, lo que se hace en el Congreso, y uno conversando con ellos de estos temas, de esta información como general de educación cívica, o el tema también de lo que tú mismo decías, el tema de deberes o de ser responsable, por ejemplo, la importancia del voto, cosas así, uno va como cotidianizando o va haciendo como más cercano el tema de los asuntos públicos con el ciudadano común y corriente. Sin duda. Sí. Bueno, voto voluntario, derecho y deberes. Quisiera detenerme en el primer punto que tenía que ver con el voto voluntario en relación a que tal vez esto fue lo que facilitó que este problema emergiera o que se gatillara o se diera en mayor magnitud el problema de la crisis de la participación. Pero yo creo que hay otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la desconfianza que tiene la ciudadanía por parte de las autoridades. Tal vez porque tienen candidatos que en los momentos de las elecciones no representan al electorado o solamente tal vez al electorado que sí se siente convocado y se siente representado con los programas y con los ideales de los candidatos. Pero la verdad es que esto se ha generado desde hace ya bastante tiempo, en parte porque tenemos candidatos que hacen falsas promesas, que generan expectativas, que finalmente participan de un sistema que se ha ido viciando. Hemos visto en el último tiempo cómo esos vicios han llegado a niveles que uno tal vez ni se imaginaba que podían darse en nuestro país. Y es uno de los temas fundamentales. Puede que el voto voluntario haya sido un causante de que hoy en día tengamos incluso menor participación que antes, pero yo creo que la conciencia no ha variado en gran medida. Sin duda es una señal el que se le está dando a la ciudadanía de que va a haber un voto voluntario, que es una señal negativa si tenemos el contexto de la ciudadanía chilena como la tenemos hoy en día. Si hubiésemos tenido una ciudadanía chilena, una sociedad chilena más empoderada, más consciente, más educada, ahí sí tienen al menos ciertos niveles de responsabilidad y de autorresponsabilidad para poder tener el voto voluntario. Pero cuando tenemos niveles como los que tenemos hoy en día de educación cívica, de cultura, de vida en sociedad, de concepción política, de qué es este tema, ahí sí estoy totalmente de acuerdo que tal vez es contradictorio implementar una política de voto voluntario cuando hay muchas personas que están muy desinformadas, como decía Antonia, y que tampoco tienen plena conciencia entre los deberes y los derechos. Y es fundamental que en las regiones, y acá quiero hacer un tema que tiene relación con la descentralización, para el proceso que estamos enfrentando y que muchos estamos llevando adelante, es fundamental
que todas las regiones y las distintas localidades tengan capacidades políticas ahí, en las localidades, y una ciudadanía que esté consciente de sus derechos y de sus obligaciones a nivel comunitario. Eso es una exigencia para que el proceso de descentralización se pueda dar de la manera que nos gustaría. Y hoy en día vemos que hay una ciudadanía que en cierta parte como que se resiste a asumir sus responsabilidades, sus derechos, y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se da que muchas personas se resisten a asumir sus responsabilidades y solamente quieren ser beneficiadas con derechos? Pero también hay una gran parte de la ciudadanía y una gran parte de las personas que sí está consciente de sus responsabilidades y que sí está haciendo algo para que el de al lado también sea responsable. Podemos ver acá claramente el caso de Antonia. Mira, lo que pasa es que yo creo que de alguna manera la sociedad en los niveles comunitarios, locales, en los niveles de base también son un espejo de lo que acontece en la macro escala, por ponerlo en contexto urbano, ¿verdad? Y claro, hoy día el contexto de macro escala es un país en procesos de cambio importantes, con gente muy valiosa, intentando hacer cambios desde distintas miradas, comprendiendo el problema que el país tiene, del salto que tiene que dar de un país que ha sido exitoso en una estrategia de desarrollo durante algunas décadas, pero que en materia de igualdad vive una realidad escalofriante, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que de alguna manera nos puso el día que entramos en el ranking de la OECD. Claro, porque ser los primeros en todos los rankings anteriores pasamos a ser los últimos del ranking de los mejores. Y claro, y de alguna manera desnudó todas las falencias que el país tenía. Pero por otro lado, hemos visto lo que ha estado aconteciendo, donde hay una práctica probablemente de la política, o más que una práctica del poder en general, porque la desconfianza hoy día está ligada más que a la política y más que a los partidos políticos, que dicho sea de paso, han abandonado las propuestas más integrales desde el punto de vista de la visión. Hay una desconfianza hacia la gente que toma decisiones. Y ahí yo por eso tenía un matiz que quería comentar contigo, porque efectivamente cuando existe tan poca pedagogía política y las campañas son fraseo y son marketing, uno no puede esperar, uno, que la gente vote, dos, que la gente comprenda, y hoy día vivimos la generación, por decirlo de alguna manera, de la generación instantánea. La gente vive en lógicas de WhatsApp, en lógicas de Twitter. ¿Y qué es eso? Eso es inmediato. Y cuando tú tienes que construir un puente, te demoras 4 años. Y si tienes que modificar una situación en una ciudad, algo práctico, no lo resuelves en un mensaje de WhatsApp, ni tampoco lo resuelves, se demora. Ese procesamiento de información hace que se genere una molestia muy complicado. Por lo tanto, la pedagogía y el procesamiento de la información es vital. Explicar, y que de esa manera se producen también los fenómenos de la corresponsabilidad. De otra manera es muy difícil. Por eso me interesaba mucho preguntarte cómo se genera desde el punto de vista metodológico esta relación en este programa, porque de alguna manera lo que ustedes están haciendo es también decirle al Estado, ok, estamos cumpliendo una labor, tenemos un compromiso con la sociedad, pero también pónganse las pilas, porque parece que esto hay que volver a involucrarlo, digamos, en el contexto formal. Sí, bueno, como uniendo un poco a lo que decía Eitan también, en el fondo, la idea de esto es que los jóvenes, empoderar a los jóvenes con la información, en el fondo. Es como que los jóvenes somos agentes de cambio, podemos realizar cambio, y para eso hay que ser conscientes, y eso es lo que falta un poco. Lo que tú decías del punto metodológico, mucha gente, muchos jóvenes especialmente, que es lo que está enfocado el programa, tienen ya un desinterés por estos temas públicos, creen que se pueden generar mucho más cambios lo que son las redes sociales, por ejemplo, y es muy interesante porque engancha mucho en la metodología que tiene el programa con los jóvenes, porque es muy dinámico, es muy dialógico. Las clases están pensadas en un rango de 45 minutos dentro de la malla curricular de 1 hora que nos destina el establecimiento en donde implementamos el proyecto.
son 2 voluntarios y comienza con un material audiovisual, con un video que introduce... Una interrupción, perdón, Sí. Antonia, solamente una frase. ¿Es voluntario para los chiquillos del establecimiento? No, Ah. por eso está dentro de la malla Está curricular, dentro no de es la extra malla. programático. Perfecto, ya. Ok. Uno conversa con el colegio y colegios que nos dan la hora de consejo de curso, o yo ahora en el colegio en Valparaíso la hora de historia. Es 1 hora a la semana, son 10 sesiones y es dentro de la malla. Esa es la gracia, no es un taller extra programático. Es dentro del horario normal de ellos de clase. Y cada una de las clases comienza con un video. Claro, hay un video audiovisual de una duración máxima de 3 minutos que llama la atención, que introduce un poco el tema a tratar y con eso después se abre un poco la discusión. Hay un concepto, cada clase tiene como un objetivo, un concepto clave que se quiere recalcar, se entregan como las nociones básicas, se dialoga mucho, de mucha participación y se termina como concluyendo con alguna actividad práctica. Como, ¿qué, por ejemplo? Escribir un ensayo. O con preguntas y respuestas, como por ejemplo cuando se habla del tema de nacionalidad o ciudadanía o nacionalidad, la forma de obtener la nacionalidad y después con casos prácticos. Son cosas así, cosas que en el fondo los llamen a aplicar un poco lo que se vio y es siempre activo, es de mucha participación y eso engancha un poco más con ellos. Y los capítulos del programa que ustedes están llevando adelante. Estaba mirando, tienen los poderes del Estado, Sí. En el fondo la estructura constitucional, de alguna manera, porque hay nacionalidad, y me imagino que abordan los temas de los derechos ciudadanos. Uh-huh. Y cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo se estructura? Cada clase tiene algún tema, son temas súper como súper objetivos, súper concretos. Está el tema, no sé, los poderes del Estado, los 3 poderes, en qué consisten, qué funciones tienen. Hay otra clase que es la Constitución y las leyes, la Constitución como norma fundamental, como norma superior de rango jerárquico, la nacionalidad y la ciudadanía, las formas de obtener la nacionalidad y así, son conceptos muy generales, como conceptos concretos y bases de la educación cívica. Y la experiencia, porque ahora están por iniciar la implementación aquí en Valparaíso, Sí. pero la experiencia que tuvieron en Santiago, la evaluación, yo me imagino que debe ser muy positiva al momento que han decidido expandirlo a 3 regiones. Es porque tienen que haber generado algún buen impacto. Claro, porque no es una cosa fácil en estos tiempos de tanta inmediatez, entrar a un terreno que es más árido y que tiene que ver con la comprensión de la vida social desde el punto de vista de la política. Ustedes tienen buenas expectativas, me imagino. Sí. Yo fui a Santiago a conocer el proyecto. Ahí estuve con los directores y a mí el proyecto me gustó muchísimo y justo cuando yo fui a conocerlo me tocó compartir con gente que había sido voluntario en Santiago y me contaban un poco su experiencia del año pasado y fue muy bueno y por eso mismo, partieron, como es semestral, después el segundo semestre se va agrandando y así ahora estamos expandiendo en las regiones y el segundo semestre la idea es tener más cursos y eso implica más voluntarios y funcionó muy bien. Fue algo como que engancharon mucho los alumnos, fue una oportunidad distinta de discusión, de tratar los temas. ¿Y cuánto tienes una cifra de alumnos que pasaron por el proyecto del primer año de funcionamiento? El primer semestre del 2014, 3 colegios, el segundo semestre 3 y ahora aumenta a 11. En regiones ahora vamos a partir con 3 colegios. En Valparaíso está en Concepción y en Talca. Y así van sumando cada vez más voluntarios. Si el primer semestre del 2015 ya eran 100 voluntarios, hoy día ya los voluntarios aumentan a 150. ¿Y son todos estudiantes de leyes? No. ¿O en términos generales? Son todos estudiantes universitarios. Ya. Esa es la gracia. Son jóvenes compartiendo con otros jóvenes y se genera yo lo llamo círculo virtuoso de aprendizaje, Sin porque los voluntarios también se capacitan para realizar estas clases, lo que genera también mayor aprendizaje en ellos y también esta conversación con los otros jóvenes, compartir experiencia es súper enriquecedor. O sea, los voluntarios pasan por el mismo ejercicio que los capacitados posteriores.
en el fondo, al momento de capacitarse, los ¿no? voluntarios también se capacitan, se les entrega un manual con el desarrollo de todas las clases, porque también tienen que manejar mal los temas y el diálogo que tienen con los alumnos es súper enriquecedor. Ellos me contaban que la experiencia había sido muy buena y yo por eso tengo tan buenas expectativas de lo que vaya a pasar acá en Valparaíso. Bueno, muy bien. Estamos llegando al fin de la primera parte de nuestro programa. Vamos a separarnos un momento que los auditores nos esperen. Estamos conversando con Antonia Díaz del programa Aula Cívica que se está implementando en algunos colegios de la zona, que está iniciando, con Eitan Fried, que es investigador de la Fundación Piensa. Volvemos enseguida. Bueno, estamos ya de retorno, sábado 15 de marzo, en nuestro programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa, junto a Eitan Fried, investigador, y nuestra invitada, Antonia Díaz, quien dirige el programa Aula Cívica. Los auditores que nos han estado siguiendo se habrán dado cuenta que estamos en un entretenido diálogo, conociendo el fondo de este proyecto, y estamos aprovechando esta ocasión también para hablar un poco estamos hablando de educación cívica, pero hablar un poco de Chile, hablar un poco del sistema democrático. Normalmente hablamos muchísimo en este programa de Valparaíso, sobre todo en las temáticas urbanas, conocemos proyectos, y hoy día tenemos una posibilidad de hacer un poco más de debate quizás conceptual, y conocer el estado del arte, qué está pasando con esta crisis de participación y con este descrédito de la política. Les contaba aquí a mis colegas del set de radio que cuando yo tenía 18 años, que no era hace tanto tiempo, una de las cosas que uno hacía era ir a inscribirse a los registros electorales. Era como... Era una obligación que uno sentía moral con el país, de ir y votar y expresar sus opiniones, y la política estaba el proceso de retorno a la democracia, en el fin de los 80, comienzo de los 90, y había un verdadero vértigo, y había también un verdadero orgullo, y de un tiempo a esta parte, han pasado 25 años, Chile es otro, claramente. El año 89 había... según los famosos estudios de la Universidad Católica de Santiago, casi 45% de personas en pobreza. Hoy día estamos en torno al 13, 14, en fin, cifras más, interpretaciones menos. El país ya ha dado saltos desde el punto de vista de su economía, desde el punto de vista de la masificación de la educación, desde el punto de vista del crecimiento que ha sido sustantivo. Y nuestra propia realidad institucional está también altísimamente modificada. Se acaba de aprobar el último como gran proyecto que venía del sistema institucional anterior, que era el sistema electoral binominal, y entonces estamos en una realidad, pero ha cambiado la realidad, han cambiado ciertas reglas del juego, el país es más rico, muchísimo más rico, la gente está más informada, tiene acceso a la tecnología, que lo conversábamos de una manera. Chile es uno de los países laboratorios a nivel mundial en penetración de Internet y en el uso de Internet en sus distintas fases, pero sin embargo estamos más individualistas, más desconfiados, no creemos en la política no está pasando por un buen momento hoy día. Bueno, ¿cómo impacta eso en la realidad de los jóvenes? Cuéntanos también, Antonia, lo que tú nos estabas relatando en la pausa acerca de qué les va pasando a los chiquillos cuando les hablan de política, digamos. Sí, bueno, cuando los jóvenes en general, la experiencia en Santiago es que cuando comienzan a tratar temas de política está muy desprestigiada lo que es la política, pero poco a poco la experiencia de realizar como estas clases, realizar este diálogo con ellos, ha hecho que ellos como que empiecen como a enganchar o empiecen a ver todo como más cotidiano, ver que la estructura de la sociedad es algo con lo que conviven de mucho más de cerca de lo que ellos piensan. Y también hay un factor importante que era algo que tú mencionabas y que hablábamos un poco, el tema de cómo cambia la manera de la cultura en relación con las redes sociales. En el fondo, el acceso a mucha información muy rápido
ha hecho que los jóvenes en el fondo crean mucho más en la repercusión que tienen con las redes sociales que, por ejemplo, yendo a votar. Y eso es porque ha generado como una cultura de la inmediatez, que son todas estas fuentes de apretar un botón y tener todo muy rápido. Nos ha vuelto más individualista, como decías tú, pero también un poco más como impaciente o intolerante a los cambios que son más progresivos o que son más lentos. Como que esto de que querer todo al tiro nos hace ser mucho más exigentes y a la vez ser mucho más intolerantes con las cosas que demoran un poco más de tiempo. ¿Y tú crees que parte, bueno, hay un fenómeno que es cultural, que nos supera a todos, porque la historia va desarrollando su marcha a pesar nuestro, digamos? La tecnología y el desarrollo es un fenómeno global, lo que está ocurriendo hoy día. Pero ¿tú crees que a la política le ha faltado, a los actores políticos, transversalmente, le ha faltado capacidad pedagógica para poder explicar procesos, capacidad de surfear en esta ola que está creciendo de cambio, porque estamos viviendo, somos testigos además, lo que es una oportunidad? No todas las generaciones pueden ser parte de un momento donde hay un cambio histórico, que es un poco lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad global. ¿Tú crees que a la política le está faltando ese proceso político, pedagógico, quiero decir, de explicar cómo son los procesos, cómo funcionan las cosas, que las cosas tienen su tiempo? Bueno, y es también un poco lo que se une un poco de lo que estábamos hablando antes, de esto de haber eliminado lo que es la educación cívica de la malla, hace que en el fondo muchas veces los jóvenes nos encontremos con temas o asuntos públicos o temas políticos cuando ya hay escándalos solamente en la televisión o cosas así, y quedarnos con esa información solamente. Entonces, lo que hace este programa, al dar como un barniz de los conceptos, nociones, valores, principios básicos de la sociedad que es democrática, abre también una perspectiva, abre también como una visión mucho más crítica de parte de los jóvenes, como el entender mucho más lo que son las instituciones. Y en eso, y el descontento también va un poco de la mano de eso. O sea, por ejemplo, viendo en algunas encuestas salía que el 40% de los jóvenes creía que una de las funciones de los diputados era pavimentar las calles. Entonces, el 30% de los jóvenes, mucha gente había mucha falta de entender lo que era el sistema binominal, por ejemplo. Entonces, esa desinformación también te genera el descontento, y eso también yo creo que agudizó el tema de la apatía, de la indiferencia en la participación. Impresionante, porque eso que tú dices de la encuesta, de la pavimentación que los diputados pavimentan calles, es fruto de la lógica de campañas políticas y en el fondo lo que uno explica y cómo lo explica. Y hay gente que piensa que los alcaldes hacen leyes y los parlamentarios tienen el deber de cumplir las funciones ejecutivas. Es complejo. Estamos ante un problema que es complejo, Aitán. Sí, así es, sin duda. Lo que mencionaba tiene directa relación con esas falsas promesas que fomentan este clima de desconfianza de las autoridades, que se traspasa también a las instituciones, porque finalmente es una desconfianza en las personas, que es como todo el contexto de esta gran crisis de la participación. Y esta desconfianza en las personas también se ha visto favorecida en ciertas ocasiones por todos estos desarrollos tecnológicos, surgimiento de redes sociales, que hasta cierto punto se contradice, porque uno espera de la ciencia y de la tecnología, de los nuevos hallazgos, de los nuevos descubrimientos, los nuevos servicios que surgen para la ciudadanía, uno espera que vayan en la dirección de fomentar tal vez una sociedad más cohesionada, donde los ciudadanos, las personas se empoderen, se fomenten climas de confianza mayores, pero hemos visto que en gran cantidad de ocasiones se genera justamente lo contrario. Se fomenta tal vez el conformismo, que sea inmediato, el individualismo, y va incluso más allá también de todos estos servicios tecnológicos, redes sociales, y traspasa un tema social, cultural, de las nuevas generaciones, que tal vez se ha visto favorecido. Pero ¿quién es el problema, Aitán, ahí? Porque a mí te escucho y me surge la siguiente inquietud, porque la tecnología son instrumentos, son herramientas. Las terminamos usando nosotros y los que les damos sentido a esas herramientas somos nosotros. Cada uno lo hace de la manera que quiere o puede
y si tiene acceso más o menos, de manera más intensiva o más combinado, que tiene mayores destrezas. Pero finalmente los que le dan sentido y contenido somos nosotros. Entonces, ¿el problema dónde está? Fíjate que te escuchaba y me recordaba un documento del año 1996, que fue una reunión en Ciudad de México, donde todos los provinciales jesuitas de América Latina se reunieron y escribieron un documento que yo invito a nuestros auditores que lo busquen porque está en internet, que se llama El neoliberalismo en América Latina. Y cuestionan el modelo de desarrollo y cuestionan esencialmente el efecto que el modelo de desarrollo está teniendo en la individualidad, en las personas, y que esto está penetrando desde el punto de vista cultural, y que esto va a tener, bueno, adelantaron un poco todo el proceso hace más de 20 años, o casi 20 años. Adelantaron todo el proceso que hoy día estamos viviendo. Entonces, yo miraba los objetivos del programa de Aula Cívica. Entonces, ¿cuáles son las competencias que quieren desarrollar? Ser capaz de dialogar con otros y llegar a consenso respetando los diversos puntos de vista. O sea, estamos hablando de la esencia, de vivir en comunidad, de vivir con otros. Eso viene de lo griego a la fecha, digamos. O sea, es esencial. Ser capaz de trabajar en equipo, que es la derivación de lo mismo. O sea, sí, es la vida en comunidad. Resolver problemas de manera pacífica. La resolución pacífica de los conflictos están todos los programas de formación política desde que el mundo es mundo. Entonces, emitir juicios fundados a partir del conocimiento, la experiencia y el razonamiento. O sea, pensar, dialogar a partir de un modo tolerante. Y aquí está la esencia. Y aparentemente, yo celebro lo que ustedes están haciendo, porque es lo que hay que hacer con cada generación. Una y otra y otra y otra vez. Esto no se acaba nunca, porque si la sociedad no aprende a resolver pacíficamente los conflictos, estamos en un lío gigantesco. Si tú no sabes vivir comunitariamente con otro, respetar, saber que tu libertad empieza o termina donde empieza la libertad del otro, hay una manera de relacionarse. Eso tiene que ver con la vida personal y también tiene que ver con la vida social, cómo uno vive en la ciudad, cómo uno se relaciona en un país, que son cuestiones aparentemente esenciales. A veces hay como una especie, no sé si ustedes lo sienten igual, pero hay como, o yo tengo la sensación, pienso que hoy día la sociedad está como en un momento, chilena, está como en un momento de cierre de ciclo y de apertura de otro ciclo, y creo que van a ser muchos los jubilados que van a salir del sistema, de la escena, digamos, y van a entrar otros actores. Yo veo una generación más joven empezando a pujar con mucha fuerza por ocupar espacios de la sociedad. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo sienten ustedes de la perspectiva del programa y de la perspectiva de la relación con su medio, con el contexto cotidiano. Sí, exactamente. O sea, y de hecho, en el fondo, formar mejores ciudadanos es a futuro mejores políticos. O sea, también el tema de formar ahora, tú bien decías, el individualismo de hoy en día ha generado un poco de intolerancia. Entonces, todas estas cosas que son muy esenciales para una sociedad democrática, para convivir con otras personas, y también el tema de la información que empodera mucho a los jóvenes. Y exactamente, hoy en día está todo este recambio, y el tema de Aula Cívica viene a ayudar un poco en lo que es la formación desde ya la educación media, y a formar como con mucho más criterio para que puedan opinar y abrir la perspectiva de cómo se mira la sociedad civil, y eso los ayuda también a ser mucho más partícipes. Sí, respecto a lo que mencionabas, yo creo que el recambio es inminente y comenzó hace ya bastante tiempo. Son hartas personas, instituciones las que hace varios años vienen tratando de tener un espacio de participación, y había mucha resistencia por el sistema de poder, no solo el sistema político, el sistema de poder en general, que no permitía que esta nueva generación emerja, y no solo nueva generación en términos etarios, sino de ideas, de concepciones, una nueva generación que creía que el siglo ya había terminado y que todo lo que se tuvo que vivir durante este siglo tal vez fue necesario, se fue dando según las sociedades, los países iban necesitando, pero hoy que empezamos un nuevo siglo, que se decía que iba a ser el fin del mundo, finalmente yo creo que era el fin de una civilización, el fin de una etapa de nuestra historia,
y el comienzo de una nueva que tiene que ver con un nuevo modelo social. Estamos viendo cómo se propone cambiar muchas cosas, se requieren cambiar muchas cosas y tal vez más, pero un proceso que se va a dar de forma gradual, porque esto no solamente requiere el recambio generacional en términos de que se vayan todos y que lleguen todos nuevos, se tiene que dar de manera paulatina, porque también gran parte de la evolución de las sociedades se da en gran medida en que queda una herencia de aquellos que venían de antes, pero sí hay mucha resistencia, y también yo creo en parte esa resistencia se da porque también falta un poquito más de preparación. Ahora, hay que asumir a veces ciertos riesgos. La sociedad es la encargada de responder esa pregunta, como también la que mencionaba antes: ¿quién es el responsable de que hoy en día estemos en este limbo y que todavía no seamos capaces de entrar en una segunda etapa? ¿O quién es el responsable de que no aprovechemos toda esta herramienta que tenemos a nuestra disposición para hacer incluso una ciudadanía más compenetrada? ¿Quién es el responsable de que eso no se dé? Y yo creo que ahí esas son preguntas que tienen también distintas visiones, tienen matices, pero en gran medida la propuesta que estamos viendo de acá de Antonia otorga altos grados de responsabilidad a la misma ciudadanía, a las mismas personas, y emerge desde la sociedad civil esta institucionalidad de aula cívica, donde son justamente jóvenes voluntarios los que están tratando de fomentar el cambio ahí mismo en los colegios. Y no es casualidad que hace 17 años se haya eliminado aula cívica de la malla curricular, educación cívica de la malla curricular de las instituciones, y que ya durante el año pasado ya hemos visto gran cantidad de propuestas, incluso desde Fundación Piensa hubo un par de columnas de opinión al respecto, donde se proponía que esto se reintegre, porque se necesita que la sociedad se empodere, se informe, para que generen mayores grados de confianza, se cohesione para enfrentar este nuevo proceso de cambio de manera más cohesionada, con tal vez mayores posibilidades de éxito, y que se pueda enfrentar todas estas resistencias que tiene el sistema antiguo de mejor manera. Qué cosa, te escuchaba con atención. Voy a volver de nuevo, parezco, me gusta nostálgico, porque así como uno iba a sacar se iba a inscribir los registros electorales, apenas salía del colegio de 18 años, que era una obligación, uno tenía clase de educación cívica. Y yo estudié en un colegio privado y me sabía la Constitución de ese minuto, digamos, la inefable Constitución del 80 de memoria. Pues claro, yo era un bicho raro, me gustaba demasiado todo esto, pero estaba compenetrado a tal nivel que el artículo 1, el artículo 120 y los transitorios me lo sabía todo. Y era un nivel de profundidad. Y hoy día, a propósito de los riesgos que manifiesta Eitan, hay cosas que son preocupantes, porque dice, ¿cuál salida en este contexto podemos tener? El riesgo del populismo está a la vuelta de la esquina, y eso lo hemos visto, porque la manera de darle viabilidad, conducción política a los países es a través de procesos que involucran ideas y que involucran grupos, no procesos personales en el fondo, donde aparecen ciertos personalismos que dicen, no, mire, ¿sabe qué? Yo tengo la receta, traigo el champú nuevo, resuelve el problema, efectivamente, y la marea se carga, digamos. Y eso es un riesgo en el que estamos hoy día realmente a la vuelta de la esquina, si es que no se logra contener muy bien lo que está ocurriendo y contener con mucha prudencia. Y yo creo que ahí hay roles que las instituciones tienen que jugar. Lo que ustedes están haciendo, lo que tú mencionabas, Eitan, de la sociedad civil, hoy día la sociedad civil se empoderó completamente. Hoy día hay ciudadanía, hay una extensión de la ciudadanía en la sociedad chilena que está haciendo cosas, que está provocando cambios, que está impidiendo otros, y es muy interesante ese juego. Y ese es un juego que la política formal no ha logrado captar y jugar en el marco de las tomas de decisiones con claridad. Entonces, yo junto con reiterarte esta felicitación por lo que están haciendo, creo que es muy bueno, no sé si lo han pensado alguna vez, que se puedan empoderar como grupo también en pedir el reintegro de la educación cívica al sistema escolar. Quizás atenta contra la propia función que ustedes están cumpliendo, pero hoy día la sociedad civil es coejecutora del desarrollo, es corresponsable. Ustedes están siendo corresponsables, que es lo que uno pide, y lo están haciendo de una manera comprometida. También es bueno que le demanden a la institucionalidad del país, ¿ya? Que eso, respecto de que esta acción que ustedes están emprendiendo y que tiene un eje, debiese estar resuelta y debiese estar incluido. De hecho, en el fondo, esta deficiencia, esta
este problema que se hizo notorio en las últimas elecciones de esta necesidad de información y de educación cívica, en fondo como sociedad civil o como muchos jóvenes que son los voluntarios y este proyecto surge también por eso, no nos podíamos quedar de brazos cruzados y nosotros también podemos hacer nuestro aporte y por esto es que surge toda esta iniciativa. Y claro, ahora está un poco, se está notando que es una real necesidad y ahí va a tener que el Estado pensar al respecto qué se va a hacer. De hecho, igual en torno a la discusión de la reforma educacional, hubieron proyectos o planteamientos de reintegrar lo que es la educación cívica, pero algo que hoy en día está estancado. Yo creo que hay tanto cambio en tanto tipo de ámbitos que la discusión se diluyó un poco. Bueno, armen una campaña. Pues, ¿sí? Claro, bueno, ahí, por ejemplo, están las tecnologías que pueden servir para armar una campaña que vuelva a la educación cívica. Es algo tan importante y tan y por eso también hemos tenido tan buena aceptación en lo que son los colegios. Porque los colegios, yo por ejemplo, conversando con los directores del colegio Carlos Cauciño, que es donde vamos a implementar el proyecto acá en Valparaíso, ellos me recibieron muy bien y estaban muy contentos y me dijeron, esta es una oportunidad que no quiero que ninguno de mis alumnos se pierda. Y por eso vamos a partir este primer semestre con los terceros medios, que son los que ya están más pronto a salir y a tener la capacidad de ejercer también sus derechos civiles y a ir creciendo, ir a abarcar más colegios, abarcar más cursos, y porque los colegios también hemos tenido muy buena aceptación, porque el programa igual ha funcionado bien, el mecanismo ha enganchado bien y porque los colegios también notan que es una necesidad y que ellos están felices con que haya gente comprometida con esta causa. Sin duda, ahí está. Sí, yo quería... Bueno, una vez más, felicitarlo por la iniciativa, darle mucho ánimo, especialmente a ti, que estás de encargada territorial. Se te viene, sí. Bueno, me imagino ya en lo que estás trabajando, eso es un poco en lo que estás, pero me imagino un segundo semestre va a tener no el triple de voluntarios, sino esperamos mucho más. Y ánimo y éxito para ti y todo tu equipo y toda la institución que representa en este desafío. Y quería hacer una última reflexión que tal vez es como... ¿Cuáles son los desafíos de la participación? Tal vez era algo que nos faltaba sintetizarlo un poco. Y tenía relación con esto de que las autoridades tal vez tienen la receta, creen tener la receta o dicen tenerla y se prestan para populismo y ciudadanías que los siguen sin ni siquiera cuestionarse si esa receta es la que mejor le hace o no. Y yo creo que esa en gran parte es una herencia de lo que vivimos el siglo pasado, de los totalitarismos, de estilos políticos, de dirección, en donde no habían realmente mucho espacio de participación porque efectivamente habían autoridades que decían tener la receta y de gusto o no a la ciudadanía, eso iba a ser de esa forma. Hoy en día vemos como algunas de esas lógicas se siguen utilizando incluso en democracia, incluso con el apoyo de la ciudadanía, porque hay una ciudadanía que tal vez se acostumbró o que en ciertos lugares aún no logra tener la valentía de enfrentar este nuevo proceso de cambio asumiendo una mayor responsabilidad, o tal vez aún no genera ese grado de conciencia donde reconoce que sí tiene un rol importante en el cambio que estamos viviendo como sociedad, específicamente aquí en Sudamérica y en Chile. Y de ahí que uno de los desafíos que tenemos como ciudadanía es darle tal vez los espacios a nuestras autoridades, a que ellos a veces puedan hacer preguntas, puedan tener incertidumbre en el sentido de no tener todas las respuestas y no siempre darnos todas las recetas. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos como ciudadanía, que muchas veces seguimos exigiéndole a nuestras autoridades que nos den todas las soluciones a nuestros problemas y muchas veces desconocemos y asumimos que nosotros somos parte de esos problemas y por lo mismo somos parte de la solución. Eso. Bueno, de alguna manera, estamos ya llegando al fin de nuestro programa de hoy, muy entretenido. De alguna manera la sociedad refleja lo que la suma de las partes. Y lo que estamos viviendo hoy día en el continente, en el mundo y desde luego en Chile también es el reflejo un poco de lo que somos todos, cual más, cual menos. Así se expresan las familias, los grupos humanos, las ciudades hablan un poco también de lo que son sus habitantes, no solamente las autoridades, y en eso coincido plenamente con lo que tú estás diciendo. O sea, uno no puede deslindar todas las responsabilidades ciudadanas en que hay una autoridad
que tiene una cierta un mandato y una cierta cantidad de atribuciones y competencias donde puede resolver todas las cosas según yo las pienso. Eso no es correcto. Y otra cosa que quería decir también para cerrar, en este ambiente de descrédito y de dificultades, hay una cosa que bajo ninguna circunstancia uno tiene que caer justamente por el riesgo del populismo. Aquí uno no puede matar la política. La política es una bellísima actividad noble de servicio a la comunidad, de procesamiento de diferencias, de resolución pacífica de los conflictos. La política es la previa de la guerra. Entonces ahí es donde se resuelven los conflictos y tiene que hacerse de manera responsable, respetuosa, exponiendo argumentos, con ideas y de cara a la ciudadanía, que también es algo que es parte de la demanda hoy día. Así que queremos felicitarte llegando al final de nuestro programa por el esfuerzo que está haciendo este programa Aula Cívica, de llevar educación cívica y fomentar esto entre los estudiantes del sistema escolar, primero en Santiago, ahora partiendo con un programa en 3 regiones que incluye a la ciudad de Valparaíso. Así que estamos muy contentos de tu labor, Antonia. Muchas gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo y agradecemos también a Eitan Muchas gracias. su presencia y saludamos a todos nuestros auditores. Que tengan un regio fin de semana, que descansen y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.